Bueno, para comenzar, Raúl, por lo que estuve investigando y también conversando un poco del CIAT, me pareció súper interesante y de tu rol, entiendo que desde tu rol asesoras a distintas administraciones tributarias, asesoras técnicamente de la región, lo cual sin duda te da una visión súper global y también a partir de esa información te convierte no solo en experto, sino un referente en la materia a nivel internacional. Entonces, primero que nada, tal vez las mismas inquietudes que tenía yo del CIAT, que no tenía tanto conocimiento, lo pueda tener la audiencia. Así que te quería preguntar, Raúl, si nos puedes explicar un poco más del CIAT, qué papel juegan en estas implementaciones. Buenos días y muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias al IDEFORO por la invitación. El CIAT es un organismo internacional, lo había mencionado Francisco Briones, tiene 42 países miembros, todos los países del continente americano, los países grandes del Caribe, varios de los países chicos, 5 países en Europa, 4 en África, la India. Pues el objetivo del organismo es apoyar a las administraciones tributarias a hacer mejor su trabajo, ¿no? A intercambiar experiencias, a compartir mejores prácticas, a compartir también los fracasos para que podamos aprender de las cosas que nos salieron tan bien y evitarlas o buscar en esas lecciones aprendidas mejoras. Pues nosotros trabajamos en diferentes aspectos, estudios económicos, tenemos un programa importante de capacitación, tenemos procesos para generar guías, manuales, de cobranza, de recaudación, de gestión de riesgo, y uno de los temas de trabajo es la facturación electrónica. Sin duda, en nuestro sitio web van a encontrar documentación sobre facturación electrónica de América Latina, un par de publicaciones, más de un par de publicaciones que tenemos en el tema particular, y una tarea de asistencia técnica a pedido de los países cuando es necesario. El tema específico de facturación electrónica, y si recordamos las palabras de Francisco Briones, nace en América Latina. Es una de las orgullos que creo que debemos tener en la región, porque cuando vemos la implementación de factura electrónica en un mapa en el mundo, encontramos que el liderazgo está de este lado del mundo. Empieza Chile en el 2003 y pues luego se van incorporando el resto de los países. Hoy son muy pocos los países de América Latina que todavía no tienen, o al menos no tienen un proyecto caminando. Y cuando uno piensa en la facturación electrónica, tenemos que imaginar que todas las transacciones que ocurren en la economía van a parar a la administración tributaria en algún momento, y en algún momento muy cercano al que ocurre la transacción. Además, en el caso, por ejemplo, de Brasil, Colombia o México, las transacciones primero van a la administración tributaria, donde son aprobadas, el contribuyente recibe la respuesta y solo entonces se perfecciona la transacción. Todas las transacciones de la economía. Imaginemos que antes el trabajo de una administración tributaria se concentraba en recibir a final de periodo, generalmente a final de año, cuando menos en el caso del IVA o las retenciones al final de cada mes, documentos, declaraciones, y dicen, pues, y pasa a ser algo que se parece más a la operación de un banco o una tarjeta de crédito, en el que todas las transacciones están llegando a la administración tributaria y tienen una respuesta. Claro, empieza generalmente con operaciones entre negocios, entre contribuyentes del IVA, donde se aportan créditos tributarios en esa transacción, pero en algunos casos, como el Ecuador, se extiende a las operaciones con consumidor final. Por eso vemos esos números de 8.000 documentos por minuto que son recibidos y procesados por la administración tributaria. Esos 8 millones de documentos por día de los que comentaba Francisco Briones, algunos de ellos llegan a las 4 de la mañana, porque las embotelladoras de refrescos es a esa hora cuando están saliendo sus camiones que facturan, o porque un restaurante factura a las 10 de la noche, o una discoteca termina pues de facturar a la 1 de la mañana. Y la administración tributaria está trabajando y está recibiendo esos documentos. Entonces, no es algo, la imagen de la administración pública que podríamos tener del recuerdo de funcionarios, burócratas que trabajan 8 horas por día, 5 días de la semana, a veces con la voluntad, es algo que está permanentemente trabajando. Realmente está la administración tributaria acompañando el desarrollo económico, con una cantidad de implicaciones de las que seguramente podemos comentar después. Beneficios, naturalmente, para el Estado, para la administración tributaria, para la recaudación, fundamental, pero también para los contribuyentes. Es una de esas cosas que nos gusta decir en los seminarios, pero que en este caso es absolutamente cierto. Es ganar, ganar, porque es bueno
para el Estado, para la administración tributaria, para los contribuyentes y para los ciudadanos. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Si querés, para darle continuidad y profundizar un poco más, ¿nos puedes contar un poco a nivel estrategia de estas implementaciones de facturación electrónica en la región? Mira, no hay dos países iguales. Y se explica porque los países son distintos, porque las culturas son distintas y porque los sistemas tributarios son distintos, ¿no? Nosotros todos, en nuestros países todos tenemos el IVA, pero por ejemplo acá la facturación es la misma entre operaciones entre negocios y operaciones con consumidor final. En Chile o en Brasil o en Argentina, por ejemplo, los documentos para operaciones con consumidor final son distintos. Son distintos tipos de facturas. En Chile se llama boleta, nota fiscal de consumidor final en Brasil o un tipo de factura especial en Argentina. Estos generan naturalmente diferencia y hace que la estrategia de implementación sea adaptada a cada país. Y eso es parte del éxito, porque si intentas exclusivamente copiar la forma en que un país la hizo, pues probablemente no consigues. Entonces, no hay una receta única, pero lo que es claro y que es indispensable implementar para que funcione bien es que la participación de los contribuyentes es fundamental. Es un proyecto de país, es un proyecto dirigido por la administración tributaria, sin duda, pero en el que participan otras entidades del Estado, los proveedores de firma electrónica, dependiendo de cómo funciona el país, son distintos, pero de manera decisiva los contribuyentes, a través de asociaciones, de sus cámaras o de manera individual, porque su participación es decisiva para que esto funcione bien, y ha funcionado bien, gracias a que es proyectos de Estado, iniciativas de país, no solamente la administración tributaria. Y un poco, te hago una más, un poco el rol de ustedes en cuanto al apoyo a estos países en términos de la implementación de la facturación electrónica, ¿es más en una línea proactiva? ¿Son ustedes que van a apoyar, a estudiar y apoyar distintas regiones, o es más reactivo? ¿Son los países que vienen a buscarlos a ustedes? Un poco de las dos formas. La generación de conocimiento, la generación de las experiencias, las lecciones aprendidas sirven para todos. Específicamente cuando un país nos solicita apoyo para implementar su modelo, pues hay que diseñar el modelo operativo, hay que diseñar los documentos, decidir si adoptar un estándar internacional como Perú o Colombia, o desarrollar un modelo propio de país, como el caso de los demás países de América Latina, buscar una estrategia de implementación, diseñarla en el tiempo, cómo se va a trabajar la contingencia, por ejemplo. Nosotros, desde el CIAD, hemos apoyado a Colombia, a El Salvador, hoy estamos apoyando a Honduras, a Panamá, próximamente estaremos apoyando a Belice, el primer país del Caribe inglés que va a implementar factura electrónica, y seguramente a Marruecos en África en los próximos meses. Impresionante, Raúl. José, tú tenés un rol, me parece súper interesante, porque tenés una visión en cuanto a facturación electrónica desde tu lugar como implantador de estos productos en distintos países. Eso te da una mirada regional. Y aparte venís también de la administración pública. Trabajaste muchos años allí y ahora en el sector privado. Entonces creo que tienes una experiencia sumamente interesante para complementar este panel y las palabras de Raúl. Te quería preguntar, primero que nada, si nos podés contar un poco justamente sobre lo que hacen y sobre Factory HK. Sí, gracias Martín, de verdad que agradecido por la invitación con estos panelistas, ¿no? Regionales. De Factory HK, de verdad que resume un poquito la historia de la evolución de los controles fiscales en América Latina. El próximo año debe estar cumpliendo ya 20 años y actualmente estamos en Panamá, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, con varias soluciones fiscales. Nace a principios del año 2004, cuando empezamos a implementar soluciones de control fiscal. En aquella altura las autoridades tributarias no implementaban facturación electrónica, o no en todas partes, o no era tan popular, sino se utilizaba otro tipo de control fiscal, que eran controladores fiscales. De hecho lo adoptó Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, y ahí es donde nace la empresa. Y nos especializamos en desarrollar este tipo de tecnología para impresoras fiscales, para cajas registradoras fiscales, en donde
se cumple el rol de resguardar la información fiscal en componentes electrónicos que no son el certificado digital, que hoy en día pues ya son mucho más populares, ¿no? Entonces la empresa, con poco más de 200 personas, 100 de ellas somos ingenieros electrónicos o desarrolladores de software, en donde primero nos especializamos en desarrollar placas electrónicas con memorias fiscales, con el Electronic Journal, donde se resguardan esa información fiscal, que al final las autoridades tributarias le permitía una post-evaluación, una post-auditoría, ¿no? En donde se cruzaban pues, las declaraciones que se hacían con lo que resguardan estos equipos. Finalmente desarrollamos sistemas de controladores fiscales OEM para varias importantes empresas impresoras como Microsoft, Star Micronics, Bixolon, Atlas, Talidascom, y estas se utilizaron en otras partes en Europa y algunas partes de África donde se utiliza también el controlador fiscal. Nos extendimos en la región, más de 30 productos homologados, más de 300.000 equipos distribuidos en varios países, con toda la red de distribuidores y el soporte a todos ellos. Ya hacia el 2013, 2014, los sistemas de facturación electrónica en la región empiezan a ver un auge muy importante ya a esa altura yo me uno a la empresa como primero gerente de proyectos y luego como gerente de tecnologías de desarrolladores de sistemas de facturación electrónica. Y ya durante el 2014 adecuamos nuestros productos ya no de hardware, no de controlador fiscal, que igual es un control técnico fiscal de la recolección del IVA, que es un impuesto indirecto. Y nos orientamos a desarrollar productos de software, portal de facturación electrónica, de recepción y APIs para permitir que los sistemas administrativos se acoplen de manera rápida a los sistemas que la autoridad tributaria pues define, ¿no? Así nosotros durante el 2014 desarrollamos, en el 2015 ya implementamos el sistema aquí en Ecuador. En su momento tenían interfaz online, offline, luego se quedaron con el offline para los sistemas de conexión desde los sistemas administrativos y eventualmente nosotros nos hicimos proveedores de servicios electrónicos en el Perú. Más adelante les comento un poquito de estos modelos. Ahí mismo empieza el desarrollo en Colombia. La DIAN impulsa el sistema de la masificación del sistema de facturación electrónica con la DIAN. Participamos en el piloto de la masificación y en el 2017 nos volvemos proveedores tecnológicos. Ya para el 2017, SUNAT en el Perú también incorpora un nuevo modelo en donde terceriza esa operación que ya la comentaba el director Francisco, es titánica de parte de las autoridades tributarias de mantener sistemas en tiempo real recibiendo información, autorizando documentos en tiempo real y terceriza a un tercer proveedor, un particular, en donde estos proveedores pues realizan las validaciones en tiempo real y le da ese carácter tributario al comprobante electrónico. No es suficiente con que un documento sea firmado para que sea tributario, tiene que ser recibido por la autoridad tributaria o un delegado por la autoridad tributaria para que pase a ese estado fiscal. Es en el 2017 donde nosotros nos volvemos operadores de servicios electrónicos para el Perú, después de pasar toda una serie de homologaciones y certificaciones. Y finalmente en el año 2018, pues algo que es importante mencionar, que los proveedores tienen que incluir la seguridad de la información en todos los procesos que realizan. Ya lo comentábamos ayer sobre la ciberseguridad, sobre los ataques informáticos, sobre el resguardo de la confidencialidad, de la integridad de los datos, y no solamente basta con cumplir el desafío tecnológico de llegar con el documento de la factura electrónica a la autoridad, sino todos los procesos alrededor que garanticen la seguridad en torno a ello, la seguridad de la información. Por ello en el 2018 tenemos una certificación ISO 27001 en Perú, también en Colombia, y luego desde ahí para acá nos volvimos PAC en Panamá. Actualmente el modelo ha pasado de tener en el año 2021, que empezó de 500
contribuyentes a poco más de 20.000 en el año 22 y actualmente a septiembre cierran como en 52.000 contribuyentes. Entonces, esto es un poquito la evolución de la empresa desde los controladores fiscales en la primera década de trayectoria de la empresa y hacia la facturación electrónica en la segunda década. José, y si tuvieras, ya hablaste un poco, pero si tuvieras que destacar las principales diferencias en la implantación de estos sistemas de facturación en esos distintos países donde ustedes están, sí, ¿qué nos podés contar? Por supuesto. Hemos visto pues dos grandes modelos, aunque uno tiene una variación. En el primer modelo podemos mencionarlo como un modelo directo. Es muy similar al implementado aquí en Ecuador, en donde la autoridad tributaria pues define los estándares y define los actores. Entonces los actores en general, ¿quiénes son? El emisor, el receptor, la autoridad tributaria para recibirlo y sí, los PSC, los proveedores de servicios de certificados digitales. En ese modelo, cada contribuyente tiene que hacer el esfuerzo de conocer, diseñar, implementar y transmitir a la autoridad tributaria pues, la información que la autoridad tributaria está exigiendo en el sistema nuevo. Y también demanda del otro lado de la autoridad tributaria pues, el soporte, el acompañamiento, la integración, desarrollar los sistemas, tener todo al día para lograr que cada uno de esos contribuyentes adopten el sistema. Es un modelo directo. Hay una variante del modelo directo, tal como lo percibimos los implementadores, en donde hay un nuevo actor, o al menos un actor que está presente en el primer modelo, pero en las sombras, pero en el segundo es reconocido por la autoridad tributaria, que son los proveedores tecnológicos. En este segundo modelo ya nace el modelo de facturación electrónica, pero se reconoce, se certifica, se homologa, se lista en las páginas de la autoridad tributaria, pues proveedores que tienen suficiente conocimiento y suficientes soluciones de software desarrolladas no solamente para cumplir la labor, sino con la suficiente seguridad de información implementada para poderlos dar a cabalidad. Perdón, José, entonces los proveedores tecnológicos, la diferencia que tú marcas es que en algunos países se homologan y están registrados en la administración tributaria y en otros, si bien existen, no está esa homologación. Exacto, entonces es un modelo directo porque finalmente los emisores siguen transmitiendo la información desde los sistemas directamente a la autoridad tributaria, pero permite que los emisores tengan estas referencias de proveedores que tienen más experiencia o conocimiento del área y hacen una sinergia entre sus sistemas administrativos, los integradores de sus sistemas administrativos y los proveedores de tecnología especializados específicamente en integrar estos sistemas de información a las autoridades tributarias. Y lo hacen de una manera con confianza. Ya decíamos ayer un poco que el tema de los certificados digitales es todo un tema de cadena de confianza, en quién confío, ¿no? Y que el XML, cuando se firma, se tiene la garantía de la autenticidad del origen de la firma porque el emisor tiene la clave privada y todo el tema de la infraestructura de clave pública. Un poco pasa esto a nivel de los proveedores tecnológicos, en donde la autoridad tributaria reconoce de manera pública que existen proveedores tecnológicos con suficiente experiencia y conocimiento en el área y que puede adoptar cualquiera de ellos. Por ejemplo, en el Perú ya hay poco más de 100 proveedores tecnológicos, en Colombia hay poco más de 100 proveedores tecnológicos. Y entonces es un modelo que responde a que cuando se implementa un nuevo sistema es un catalizador de la adopción del sistema de facturación electrónica por parte de los emisores. Y un tercer modelo que fue implementado o fue innovado por México a principios del año 2000, pero entrado con mayor rigurosidad a partir del año 2014, que es la figura del proveedor autorizado de calificación o los proveedores autorizados certificados, en donde las autoridades tributarias delegan en un tercero esa capacidad de autorizar documentos. Ya no solamente el proveedor tecnológico que acompaña en el proceso de transformar la data de los sistemas administrativos en los formatos de los XML que cumplan con las sintaxis, las validaciones, ya no solamente es el acompañar al emisor a cumplir
con el documento electrónico, sino más bien acompañar a la autoridad tributaria en tener toda la infraestructura tecnológica para recibir en tiempo real estos documentos, validarlos 100% como lo haría la autoridad tributaria y otorgarles la calidad de tributario o fiscal en dado caso que cumplan. Ese tercer modelo definitivamente desahoga a las autoridades tributarias de ese esfuerzo tecnológico de tener una amplia infraestructura tecnológica, como bien estábamos escuchando hace un ratico las palabras del director, que es demandante porque va creciendo con el tiempo y permite que los particulares intervengan y a su vez creen un mercado en donde hagan más rápido la adopción. Varios puntos que se pueden traer de este modelo lo ha adoptado México como pionero, también lo adoptó Perú en el sistema OCE, recientemente Guatemala como certificadora y más recientemente pues Panamá. Son 4 modelos ya implementados. Súper interesante. Y ese nuevo actor que entiendo que está entre los sistemas de facturación electrónica y la administración tributaria. Básicamente ellos son los que reciben y validan los documentos antes de que vaya a la administración. Sí. ¿Sabes si son públicos o pueden ser privados también? ¿Si es mixto ese sistema o cómo es? En general hemos participado como particulares privados y la autoridad tributaria cumple un rol de certificación, de homologación, de constante evaluación, 2 o 3 evaluaciones anuales sobre los sistemas. Un poco como sobre los sistemas PSC, en donde tienes que cumplir ciertas prácticas y políticas de seguridad de información y hacen evaluación constante de que se mantienen dentro de los estándares de seguridad. Pero es el privado el que hace la inversión en la infraestructura tecnológica, en el personal, en el soporte, en la integración de las empresas y hace que estos proyectos de facturación electrónica pues avancen de una manera más acelerada. Genial, José, muchas gracias. Ese último modelo la verdad no lo conocía, me parece súper interesante. Marco, paso contigo. Bienvenido. Vos, Marco, también tenés una alta experiencia, muchísima experiencia del sector público, de trabajar muchos años en distintas instituciones, en distintas direcciones, y ahora hace muchos años también en el sector privado, con muchísima experiencia en facturación electrónica. Así que quería que me cuentes un poco, bueno, de tu experiencia en este nuevo rol y tu experiencia en la implantación de facturación electrónica en Ecuador específicamente. Bien, muchísimas gracias. En realidad también agradezco mucho la invitación a este panel con tan distinguidos colegas. Y bueno, en realidad efectivamente he tenido la oportunidad de quizás mirar el partido desde 2 aristas y de alguna manera eso permite generar algunas enseñanzas y algunas conclusiones al respecto. Definitivamente para la administración tributaria la facturación electrónica como tal termina siendo una consecuencia de la globalización en general del uso de las tecnologías, del desarrollo del Internet, de la masificación de las redes, precisamente de los sistemas de transmisión. Y se convierte en un puntal de lanza que permite hacer muchas cosas más y que permite aprovechar precisamente un dinamismo generado a partir del desarrollo de la misma que va integrando otros procesos. Para la administración tributaria, en su momento la aplicación de la facturación electrónica significó varios desafíos desde el punto de vista precisamente desde el desarrollo de la normativa, que tenía que ser acorde, que tenía que tener una temporalidad, que tenía que tener una transición. Por supuesto, la preparación en infraestructura tecnológica, se tenía que preparar para recibir grandes volúmenes de información. En el sector público, aquí en el Ecuador, esa información tiene que ser precautelada por el Estado, por el ente de control. No se ha abierto a que sea delegada a ningún ente particular y eso significaba grandes desafíos en materia de inversión en infraestructura.
Por supuesto, otro de los factores que la administración tuvo que observar era la calificación de su personal, la cualificación de un conjunto de funcionarios que iban primero a desarrollar un sistema de facturación electrónica y prepararse también para ello, ¿no? Es decir, ir formando a colegas que puedan obviamente hacer frente, no solamente desde la parte ya de la programación como tal, de la parte del desarrollo como tal, sino también desde la parte del front o lo que hacia el contribuyente va a llegar. Y finalmente, pues en este interín, la adaptabilidad al cambio y a los procesos normativos que son bastante normales, podríamos decirle, pero que en Ecuador ha tenido pues una inusual transformación o cambios periódicos en la norma, y muchas veces esto trastocaba pues el tema de la factura electrónica como tal, es decir, si es que algún producto dejaba de tener IVA o tenía que tener IVA, esa adaptabilidad tendría que plasmarse precisamente en el documento que se estaba entregando a los contribuyentes. Y eso ha sido una constante, básicamente el tema de poder adaptarse a los distintos momentos económicos, sociales, culturales. Y esta transición yo la puedo definir que se ha sentado en un proceso también de cultura o de educación tributaria que también ha sido, pues digamos, parte de la transformación en este proceso de ir hacia la facturación electrónica. Esa es un poco la experiencia desde la parte pública. Ahora, si me permites, desde la parte privada o desde el contribuyente, cómo lo mira, también ha significado grandes desafíos para el contribuyente. Y la línea de tiempo que mostraba el director del SRI precisamente muestra el hecho de que se tuvo que ir realizando por pasos, se tuvo que escoger a algunos contribuyentes que tengan la capacidad, primero, desde el punto de vista de cultura, de gestión y por supuesto económica, y que quieran integrarse a este proceso de cambio conjuntamente con las instituciones públicas. En ese proceso las empresas han tenido también que invertir en infraestructura, han tenido que calificar o cualificar a su personal. Y quizá lo más importante de este hecho es que en el sector privado, sin tantas restricciones, sí han podido quizá dar un pasito más adelante o quizá estar un poquito más adelante en estos procesos de transformación que las instituciones públicas que vienen pues obviamente con ciertas regulaciones. ¿A qué me refiero con el tema de estar un poquito más anticipado? Es que la facturación electrónica se ha integrado a un sistema contable, es decir, una vez que recibes ya o que facturas como tal, se genera un registro contable inmediatamente. Antes tenías que emitir la factura y hacer un proceso manual de registrar una factura para que lo puedas contabilizar. También ha permitido, en el caso, por ejemplo, de las empresas que tengan o que manejen inventario, que estas cargas de los inventarios se hagan mucho más rápido y evitando errores o tratando obviamente de minimizar la interacción con el ser humano para tratar de minimizar algún tipo de error que pueden ser normales en esta dinámica. Asimismo, el sector privado, ya con esta información que está recibiendo digitalizada y que está administrando de manera digital, ha podido construir ERPs que les permite procesar información de su propia actividad, procesar información de sus proveedores, identificar oportunidades de mejora, tanto en materia financiera, tanto en materia contable, tanto en materia tributaria, y a partir de eso apalancarse en esta información que ya está recibida para la toma de decisiones, que es algo que hoy lo estamos viendo regularmente. Y finalmente el sector privado, como digo, en esta libertad o en esta no restricción quizá de poder apalancarse en proveedores particulares de expertos en materias tecnológicas y en el desarrollo de nuevas tecnologías, hoy viene utilizando ya información
que está integrándose con inteligencia artificial y que le permite generar otras oportunidades de negocio, como identificar a través de la facturación electrónica cuáles son las tendencias de consumo, mapas de calor de dónde y cuándo está pasando algo, e identificar precisamente algún tipo de situación que a los sectores le permita tener cierto tipo de alertas. Perfecto, Marcos. Hoy el director Francisco comentaba un poco de la cantidad de empresas que ya están con facturación electrónica, un grupo que ha sido los de mayores contribuyentes de forma obligatoria. Incluso mostraba algunos números de contribuyentes que de forma opcional, sin ser obligatorio, también se han volcado en la facturación electrónica. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué resistencias o fricciones has encontrado en las empresas, sobre todo las que se les está obligando, a la hora de implementar facturación electrónica? Si es que las hay. Sí, por supuesto. En realidad, creo que podríamos categorizar también de alguna manera las empresas que tienen o que son grandes empresas, las empresas que tienen un tamaño mediano y aquellas empresas que son pequeñas o que están surgiendo. Y las percepciones son diferentes para cada una de ellas en el sentir de la aplicación de la facturación electrónica como un tema obligatorio. Debo decir que hay o se sustenta en 3 pilares, sin embargo, el tema de la inversión, es decir, de cómo voy a adaptar este proceso a mis sistemas, cómo voy a implementarlo, cómo voy a adecuarlo. Debo también señalar que para tanto el grande, el pequeño y el mediano, existe esta percepción de riesgo de que la administración tributaria hoy tiene tu información en ese momento instantáneo y que eso de alguna manera, más allá de que tengas un comportamiento bueno como contribuyente, hay una percepción de temor porque normalmente existe un desconocimiento, sobre todo de los pequeños contribuyentes, respecto del sistema tributario. Entonces esa percepción de riesgo muchas veces se traduce en un mejor comportamiento, lo cual es deseable para la administración tributaria en esa línea, ¿no? Y también debo decir que en estas fricciones lo que creo que ha generado incertidumbre para los contribuyentes es quizá los cambios normativos que se van identificando y que a lo mejor no tienen incidencia directa en la facturación electrónica, pero generan de alguna manera esta percepción también de un sistema cambiante que por ahí les dificulta cumplir. Entonces creo que por ahí yo puedo matizar cuáles han sido estas fricciones identificadas por parte de los contribuyentes. Pero al margen de todo eso, yo debo decir también que los contribuyentes perciben los beneficios de una facturación electrónica traducidas también en eficiencias de sus trabajos. Quiero decir, pasar de un archivo físico a un archivo digital, generando un ahorro de espacios, pasar precisamente a lo mejor de un gran grupo de personas realizando operaciones manuales a reducir esto a un personal un poco más eficiente para realizar las tareas contables y financieras. Por supuesto, los costos inherentes a una facturación física comparados con una facturación electrónica son mucho menores y estas brechas también son percibidas como algo positivo. Muchas gracias, Marco. Raúl, vuelvo contigo. ¿Puedo hacer un par de comentarios? Por supuesto, es la idea. Si quieren intervenir, adelante. Parte de esas diferencias que existen entre los modelos, que viene a dar la cultura, los sistemas legales y tributarios, uno es un comentario sobre la presencia o no de PACs, que te sorprendió un poquito, ¿no? Y evidentemente hay conveniencia del lado de las inversiones de compartir con otros actores, los PAC, la responsabilidad de interactuar directamente con el contribuyente. Una administración tributaria que trabaja sola tiene que
al menos tener 2 centros de datos extremadamente bien conectados, porque a las 3 de la mañana necesitas asegurarte de que se va a recibir sí o sí. Y uno vas a tener que tener uno aquí y otro en el caso aquí en Guayaquil, o dependiendo del tamaño del país y la estructura, separado lo suficiente para evitar problemas. Y cuando hay packs, pues bueno, tú vas a compartir con ellos, uno después hasta obligar a que uno sea backup del otro, cuando hay algún problema el otro te va a recibir y comparte. Claro, ese riesgo y ese soporte queda compartido, claro, en esta... Pero en el viene ahí la cultura y el sistema jurídico. Significa que un operador privado, la administración tributaria está obligada a los contribuyentes a que comparta información sensible con un tercero privado. Y en unos países pues, no genera mucha preocupación, en otros podría generar preocupación y en otros el sistema te lo impide. No lo pueden hacer, aun si resulta conveniente. Entonces es parte de esa adaptación que no es idéntica. Y luego sobre la oposición, evidentemente claro que los afectados son los que se van a oponer, pero nosotros reconocemos que uno de los sectores que puede manifestar alguna oposición y con alguna razón importante son las empresas multinacionales que operan en diferentes mercados, porque tienen que operar como en México, como en Ecuador con reglas distintas, con modelos diferentes, incluso los de XML son distintos. Perú y Colombia usan VL, los únicos 2 que usan un modelo estándar internacional. Los demás, pues, usan el que es. Pero claro, aquí, en el XML, hay un campo que se llama RUC, y que todo el mundo sabe lo que significa en el país. No le dice Tax Identification Number de provider, no sé qué cosa, con unas maneras de explicar o incluyendo información que no son relevantes para la gran mayoría de los operadores. Entonces tienes balances que interactuar, ¿no? Y evidentemente uno de los retos que nos queda a todos es mejorar esa interoperabilidad internacional. La gran mayoría de los contribuyentes opera dentro de la jurisdicción, pero pues y con la digitalización de la economía se van abriendo espacios que generan pues retos. Genial, Raúl. Bueno, ya comentaste algunos de los distintos problemas, como por ejemplo con los PAC, ¿no? Que hay problemas jurídicos en algunos países. ¿Qué otros tipos de problemas, con tu visión global, identificas en la implementación de facturación electrónica? Y luego también, ya te adelanto, los beneficios que ves en común que están destacando. Yo no voy a mandar lo que ya mencionó, porque evidentemente la implementación supone un esfuerzo. Tratar con temas que no eran conocidos para muchos contribuyentes puede ser difícil. Pero uno de los temas más sensibles, y en algunos países muy sensibles, por ejemplo en el norte de Europa, tiene que ver con la preocupación de algunos sectores sobre el extremo poder que puede ganar la administración tributaria al tener tanta información. Entonces, por ejemplo, pues, si hablamos de ventas con consumidores finales, es posible que la administración tributaria sepa qué medicinas compras y consecuentemente podría inferir si tienes alguna enfermedad, por decir algo, o ¿a qué te gusta pasar, dónde te gusta pasar los viernes en la noche? ¿Y cuáles son tus hábitos de consumo? Y eso podría, pues, individualmente generar preocupaciones. O si hablamos de operaciones de empresas, ¿qué le vendes a quién y en qué precio? Lo que podría para los competidores tener un valor extraordinario. Entonces, la preocupación de que esa información demasiado amplia sea mal utilizada. Y aquí tenemos 2 cosas que recordar. La primera, evidentemente, que la administración tributaria siempre ha podido ver una factura. En una auditoría va y la ve y puede ver lo que tenía. O sea, eso no es nuevo. No todas y todas al mismo tiempo, que genera la preocupación legítima, me parece, pero que se contrarresta con la responsabilidad de la administración tributaria de hacerlo bien. Es decir, de que no todos puedan entrar a verlo todo y de que yo por curiosidad no pueda ver lo que a ti te gusta hacer los viernes de la noche. Que legítimamente se accedan a los datos cuando corresponda y con los mecanismos que garanticen la privacidad. Entiendo, acá entra muy fuertemente el rol de las unidades de protección de datos personales, donde más allá de que esa información la tienen, también hay una parte que es el propósito, ¿no? ¿Para qué vamos a usar esa información? Entonces, ahí entra, creo que ese rol juega de forma muy importante con lo que tú estás mencionando y sobre todo
a nivel de los contribuyentes la sensibilización y el entendimiento de estas unidades. La otra dificultad importante, creo yo, y que se va solventando a distintas velocidades en los distintos países, es la posibilidad de abandonar, igual que se abandonó el hardware en América Latina, no en todo el mundo, en algunas partes del mundo se sigue utilizando, es decir que la actividad de control pasa porque existe un dispositivo físicamente con memorias que no se borran, una cantidad de cosas, pero se abandonó el hardware, igual la transición para habilitar que se facture aquí, ¿no? Ya muchos países lo tienen y eso te permite que esos 300.000 pequeños sean más, donde es voluntario, porque si puedes facturar en el teléfono con buen soporte de aplicaciones, le abres el espacio a muchísimos que operen, pues básicamente como una tienda de Apple, en donde te facturan, te cobran todo en el teléfono sin tener que restringir tu trabajo a otros lugares, ¿no? Entonces creo que eso por el lado de las dificultades. Por el lado de los beneficios, hay que validar o partir de beneficios para quién. Y aunque el orden puede ser discutible, voy a empezar con, naturalmente, los beneficios para la administración tributaria. Te aumenta la capacidad de control. No hay como negarlo ni imaginarnos lo contrario. Si todos los documentos llegan y lo menos que puedo hacer es sumarlos y ver que todas las ventas y todas las compras coincidan con la declaración. Pero después se puede hacer mucho más. Se puede, evidentemente, mejorar los procesos de control, la gestión de riesgo de manera fantástica y generar servicios. Y de los servicios hablo en la parte de los beneficios. Luego está para los contribuyentes. Los beneficios para los contribuyentes, y me apalanco en tu comentario anterior, la posibilidad de no tener que guardar papeles por 7, 11 años en algunos países, ya es un beneficio que a uno debería entusiasmarlo, porque guardar papeles por tanto tiempo es costoso y es difícil. Pero es el menor de los beneficios. La disminución del costo de cumplimiento es fantástico. Dicen, una empresa grande tenía que destinar personas, básicamente a capturar documentos, cargarlos en un sistema para cumplir con todos esos anexos que Francisco eliminó de manera fantástica, hay que felicitarlo, porque si ya la información está y la tienes una vez, ¿por qué vas a perjudicar a los contribuyentes? Entonces, la disminución del costo del cumplimiento es fundamental. En unos contribuyentes es violenta, es decir, en un mes pagas lo que hayas invertido, en otros puede demorar un poquito más, pero pensamos que es bueno para todos. Pero luego está la posibilidad de integrar tus operaciones en la contabilidad, en la gestión de pagos, pero integrarla incluso con tu cadena de trabajo, ¿no? Es decir, que puedas empezar a intercambiar mensajes, afortunadamente, una de las ventajas de la implementación nacional de un sistema nacional de facturación electrónica es que el estándar es el mismo. Y si tú puedes preparar un XML, lo puedes entender y puedes extraer de ahí la información que corresponde para mejorar tus procesos internos, ¿no? De una manera espectacular. Entonces, pero los contribuyentes ganan beneficios en su relación con la administración tributaria. Uno de ellos, y nos lo mencionó Francisco, tiene que ver con la aceleración de procesos, por ejemplo, las devoluciones más expeditas. Después, si quieres, comentamos sobre la potencialidad de esa devolución a la tercera edad que hablaba acá, no solo por la tercera edad, sino por la capacidad de personalizar el IVA, pero la posibilidad de ofrecerle a los contribuyentes servicios va más allá, desde descargar las facturas, todas en las que yo aparezco como vendedor o comprador, por ejemplo, en algunas administraciones, a llevarle los libros de compras y ventas. La administración se los lleva, como en Chile, y esta semana Perú lanzó el suyo como ejemplo. Dice, prellenado las declaraciones. En Chile, que fue el primer país que lo hizo en el mundo, el 93% de los contribuyentes aceptan, sin tocar, la declaración que les ofrece el Servicio de Impuestos Internos. Eso, cuando lo imaginas, son impuestos de frecuencia mensual. En un mes la administración procesó todo, preparó todo y te dice, mire, eso es probablemente lo que le corresponde liquidar, ¿no? El beneficio es fundamental. Pero están luego los beneficios del país, que también son importantes. Y durante la pandemia, Ecuador, Brasil, otros países utilizaron la facturación electrónica para determinar con mejor precisión cuáles son los contribuyentes y los sectores económicos que necesitaban ayuda y cuáles, por ejemplo, les estaba yendo bien, porque no todo el mundo le fue mal, algunos mejoraron sus negocios,
crearon negocios nuevos y pues que ellos cumplan y a los demás ayudarles para pasar el mal tiempo, gracias a que con detalle podías saber quién está, dónde está, etcétera, ¿no? En Brasil, como la factura pues se autoriza incluso antes de terminar la transacción, algunos estados generaron mapas de calor para saber a qué hora no te convenía ir a comprar, porque había más gente comprando. Hay aplicaciones en Brasil, algunas de ellas por ejemplo se llaman de menor precio, en que tú con el teléfono como ciudadano le pegas a un código de barras y puedes ver en dónde se está vendiendo más barato en 5 kilómetros de la redonda. No es publicidad, es el precio de venta real por las facturas que están llegando. Se han hecho aplicaciones para compras públicas con impresionantes reducciones de costos. Hay estados en Amazonas, por ejemplo, en Brasil, con los suministros consumibles que se ha mejorado. Y ese ejemplo, si en el sector privado tú puedes, utilizando analítica de datos, identificar patrones de consumo y demás, imagínate lo que puede hacer la visión con todos los documentos del Estado, generar conocimiento para otras cosas. Y luego los desarrollos paralelos, que son fantásticos. Me parece que el primero del que hay que hablar es el factoring. El desarrollo del factoring, la facturación electrónica, el hecho de que la administración esté presente, que se firmen digitalmente los documentos y que en algunos casos, como Chile o en Colombia, sea la administración tributaria la que se hace cargo del registro, que no tiene nada que ver con los impuestos, es un servicio a la sociedad y a los contribuyentes, se hace cargo del registro de las operaciones de factoring, democratiza el acceso a factoring. Ya no queda específicamente para unos pocos operadores de menor riesgo, sino pues que abre y eso reduce el costo de financiamiento para los contribuyentes, ¿no? Que es un beneficio totalmente colateral. Y luego, pues si te pones creativo, con las facturas podrías determinar, por ejemplo, en qué lugares del país se está consumiendo más bebidas azucaradas y mejorar tu difusión de información para que en esos colegios no vayas a tener un problema en unos años mayor incidencia de diabetes, por ejemplo. Excelente, Raúl. José, bueno, Raúl comentó muy ampliamente, estuvo muy bueno, desde los beneficios y también anteriormente un poco los problemas desde su experiencia. ¿Nos podés contar vos un poco los aspectos desde tu lugar, obviamente, que considerás que se podrían mejorar? Sí. Bueno, justamente hace un momento lo comentaba Raúl, cada país tiene su estándar. Todos son XML, todos se firman, sin embargo cada uno ha definido su propio modelo. Entonces, tal cual los implementadores tenemos la solución, pero tenemos que ir a cada uno de los países donde hacemos presencia y es una curva pues, de desarrollo, adaptar cada modelo a cada autoridad tributaria de acuerdo a cómo el SRI definió su estándar, o Brasil, o Panamá, o Colombia, o Perú. Vale destacar los dos casos que adoptaron el estándar OASIS de UL 2.0, luego ahorita 2.1 de Perú y Colombia, donde tenemos presencia. Definitivamente para nosotros Colombia fue muy natural adoptarlo luego de Perú, porque el estándar ya tenía los campos, ya OASIS, digamos que es como un ente no regulador, es un ente que define estándares, se encargó de definir esos esquemas de trabajo, los XSD de cada uno de los tipos de operaciones, de todo lo que uno pueda imaginarse y un poquito más allá. Y las autoridades tributarias lo que hicieron fue rescatar y ocuparlos literal. Perú los ocupó tal cual y DIAN no solamente lo ocupó, sino que le incluyó una pequeña variación, unos namespace, para agregar unos nodos de valor. Eso es un aspecto que pudiese considerarse como de mejora. Ya el estándar de firma es prácticamente firma por XML. No todos los países exactamente lo implementan igual, pero el XML Design es un estándar aceptado. Ecuador y Colombia eligieron el XHADES, BES y el EP. Sin embargo, son familias muy parecidas. Pienso que por ahí ya estamos bien. Pero sí, de cómo mejorar si superamos las barreras de las autoridades tributarias, las barreras de que te impiden la operación de terceros proveedores. Creo que eso es algo que en general no está, solamente 4 países de la región
los han aceptado, pero pienso que puede potenciar mucho todas las aplicaciones que ahorita estamos imaginando, viendo, pensando. Definitivamente no va a ser un problema la volumetría, no va a ser un problema en la cantidad de emisores, no va a ser un problema en la cantidad de aplicaciones que podamos colocar sobre ellas si nos valemos de terceros que por lo menos la base, que es recibir la información, procesarla y tenerla disponible para las autoridades, está allí. Y no es algo tabú o complicado de hacer. Estamos hablando de que Panamá ya tiene 20 proveedores autorizados, México tiene 54, Guatemala acaba de iniciar, también tiene 20. Y bueno, también tiene 20, parece un número estándar allí, ¿no? 20 también tiene la operación de Perú. Entonces, definitivamente, la autoridad tributaria estaría más, las autoridades tributarias estarían más tranquilos con que este es un modelo robusto que va a permanecer en el tiempo, sin depender de si la siguiente administración política, los siguientes 4 años, los siguientes 5 años van o no a invertir en la tecnología para soportar las operaciones diarias, ya no, porque simplemente se va a dedicar a pues, recibir y hacer las analíticas de negocio respecto a la data y, bueno, regulaciones generales, pero no al duro trabajo de procesarlo. Entonces, pienso que serían como los dos factores. Perfecto, José. Marco, voy contigo. Nos comentabas un poco anteriormente sobre las fricciones que has visto tú a la hora de la implementación y también de qué forma ¿no? se lo han tomado las distintas empresas. Ahora, desde el sector privado, ¿qué cosas echan en falta que pudieran mejorarse en estas implantaciones? Bien, bueno, yo también voy a comentar quizá, antes de responderte la pregunta puntualmente, el hecho de la oportunidad que tiene precisamente la administración pública respecto de una base de contribuyentes. Y por ahí los números precisamente en el Ecuador son que tenemos aproximadamente 2.5 millones de contribuyentes, de los cuales medio millón son empresas y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, precisamente que utilizan facturación electrónica, y existe un conglomerado importante de personas naturales que no están obligadas a llevar contabilidad, que pertenecen a un régimen que aquí se conoce como RIMP emprendedor, y una base de contribuyentes, que lo decía el señor director también, que son una categoría de RIMP negocio popular, aquellos que tienen ingresos entre 0 y $20,000 anuales. Para esta base de contribuyentes, los últimos, la facturación electrónica no es obligatoria. Sin embargo, se dio la posibilidad de que puedan emitir facturas electrónicas. Ellos tienen una condición especial con tarifa 0% de IVA. Digo que existe una oportunidad en materia de política pública de, obviamente, captar esa información que ya la decía Raúl e identificar los problemas que pueden haber en los sectores económicos para diseñar la política pública, para apoyar mediante la política pública, para incentivar determinado sector o para, obviamente, ver o identificar comportamientos de consumo que puedan llamar la atención, ya sea en temas de seguridad, temas de salud, temas, obviamente, de prioridades, y todo esto apalancado quizá en el uso de la información. Y hacia allá yo voy a ir con la respuesta a la pregunta que tú planteabas, es precisamente esa capacidad de poder utilizar la información por parte del sector privado. Y el sector privado como tal no tiene esas restricciones, sobre todo las empresas grandes hoy ya están haciendo analítica de datos, haciendo o analizando información de tendencias respecto del consumo de los productos que ellos comercializan, respecto de su competencia, están identificando esa cadena de abastecimiento, es decir, los proveedores como tal, cuáles son las condiciones, están identificando cuáles son sus clientes, sus categorías, cómo están, y están de alguna manera creando una sinergia de análisis de información que les genera grandes valores agregados y la construcción de opciones, ya sea de bienes o servicios, para alocarlos en un mercado de consumo. ¿Sí? También en esa misma arista,
está el análisis precisamente de algunos comportamientos que pueden ser cuestionados, y están también tendiendo a irse a canales de sostenibilidad, ya sea obviamente en materia de temas ambientales o financieros. Esto es importante señalar de que el sector privado lo está ejecutando, pero siempre sí va a haber una brecha de quienes tienen la posibilidad de hacerlo y quienes no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces vamos a encontrar empresas que son líderes en los sectores económicos del país, que probablemente están analizando esta información y están tomando decisiones o están creando productos o servicios en función de esa analítica. Están identificando dónde tienen que estar, incluso están analizando información a nivel regional para ver dónde tienen que estar alocadas, dónde tienen que trasladarse, dónde tienen que poner las marcas para cobrar las regalías. Es decir, el conjunto de información que hoy te permites tener a partir de los sistemas de facturación electrónico te hacen o te permiten de alguna manera tratar de ser más eficiente. Pero sí va a haber una distancia de quienes tienen la posibilidad de hacerlo y quienes no. Y a los que no tienen la posibilidad de hacerlo, creo que es también deber quizá del Estado irles generando ese conjunto de información y de analítica para que tomen buenas decisiones y de alguna manera puedan permanecer en un mercado que cada vez es más cambiante. Perfecto, nos queda poco tiempo. Antes de pasar capaz a una última preguntita más del lado a futuro que ven, me quedé hoy con un tema de firma digital. Vos comentabas, José, de distintas implementaciones que has visto, desde la firma XADES o CADES, eso varía un poco de la región. Capaz que vos, Raúl, contarnos un poco también con esa mirada transversal, ¿qué rol juega la firma digital en la facturación electrónica? Desde el punto de vista del modelo, es fundamental. Al ser un documento que es electrónico, pero que vive por sí mismo, el papel de la firma es lo que le da garantía, ¿no? Imaginemos de otra industria los boletos aéreos. Hoy son electrónicos completamente, pero no son firmados digitalmente porque están siempre dentro del sistema de la línea aérea, y entonces ellos lo pueden validar con todo exactamente. Y pues, no, digamos, no les hace falta. Pero el documento entre terceros, para que sea realmente válido, la firma es indispensable. Incluso tiene una validez y una seguridad muchísimo mayor que la que podría tener en la cabeza de cualquier persona el papel. No existe sin duda un punto de comparación, así que es buenísimo. Pero claro, el momento en que se implementa no había mucha cultura de firma. Muchos países tenían ley sin hacer nada, otros tenían ley y los desarrollos con poco uso o poca participación. Creemos que el uso obligatorio de la firma ha hecho crecer el uso de la firma en el resto de actividades, no solamente para los documentos electrónicos o de la administración tributaria. Y algunas administraciones se vieron obligadas, ante la ausencia seguramente de una estructura, una PKI completa, a desarrollar o hacerse cargo de ese proceso solo para sus procesos generalmente, o incluso para soportar procesos de terceros, como en México el SAT es una autoridad certificada. Entonces yo creo que ha sido bueno para la factura, pero la factura ha sido buena para la firma, porque le ha permitido también que pues no sea algo misterioso, sino pues se vuelva un poco generar casos de uso y que se empiece. Y luego pues ya firmamos contratos, firmamos resoluciones y cualquier otra cosa sin ningún pues ya firmamos millones de documentos que te va a preocupar firmar uno más. Creo que eso ha sido muy bueno. Creo que querías decir algo, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Bien, perfecto. Bueno, para terminar, bueno, sigo con vos, Raúl. Retos que ves a futuro, no sé si nos podés contar algo para avanzar en la digitalización de la gestión tributaria. Brevemente, ¿cómo ves de acá a futuro? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué falta? Sobre la propia factura, creo que el reto mayor en los lugares donde ya está implementado, en América Latina, por ejemplo, tiene que ver con la codificación de los bienes y servicios. Creo que el reto mayor viene por ahí. México, Costa Rica adoptaron ya un estándar. Las dificultades son enormes. Es mucho más difícil hacer eso que implementar la factura, porque significa que todas las personas jurídicas o aquellos que hacen negocios tienen que usar el mismo código. Y bueno, cuando se trata de una botella de agua tienes ya ahí un punto de partida porque ya tienes el código de barra, es relativamente fácil.
pero y es un ejemplo ridículo pero ilustrativo, los servicios de un salón de belleza, y que todos tengan el mismo código y tratar de que ese código sea utilizado y bien utilizado por todos los salones de belleza en el país, es una tarea tremenda, porque pues, el esfuerzo de comunicación va para allá. Entonces, tienes dos caminos, que es crear un código enorme de miles de actividades y servicios o productos, o buscar utilizar inteligencia artificial para que a partir de las descripciones tú puedas identificar todas las cosas, ¿no? Eso es importante para el control tributario en algunos casos, pero mucho más para eso que nos comentaba, para poder hacer lo que nos decía Marco, hacer ese análisis de las líneas de los productos donde puedes pues, generar análisis completos de valor agregado, de tendencias de consumo, de identificar problemas. Creo que para ahí el esfuerzo mayor para quien ya lo tiene. Y desde el punto de vista de la administración tributaria, ampliar las capacidades del control continuo de transacciones. Por ejemplo, y retomando ese servicio que brinda hoy el servicio de rentas internas del Ecuador a las personas que tienen ese beneficio, en donde cuando lo imaginamos es espectacular. La persona en el momento de comprar recibe su devolución. Si lo extrapolas, abre espacios para, por ejemplo, personalizar el IVA, donde tú puedes, en lugar de tener un gasto tributario muy amplio, en donde todas las personas reciben el beneficio de que un determinado producto o servicio no paga IVA, y eso incluye que los sectores económicamente más favorecidos tampoco pagan IVA y se vuelve una medida regresiva, tú lo puedas especificar y controlar transacción por transacción. Entonces, donde puedes controlar límites, donde puedes verificar, por ejemplo, que un producto, el queso fresco no pague IVA, pero el queso francés importado sí. Podrías llegar a contrarrestar la regresividad del IVA, que es el impuesto más importante para nuestros países de materia recaudatoria, con un mejor diseño de política pública. Muchas gracias, Raúl. Marco, hoy, justo anteriormente, antes del panel, hablábamos un poco de innovación, hablamos de inteligencia artificial, te escuché de forma muy pasional hablando de estas nuevas tecnologías en el marco de la facturación electrónica. Me gustaría escucharte brevemente también, que nos cuentes vos cómo ves el futuro en esta materia desde tu lugar, quizás a corto plazo, más a mediano plazo o largo plazo. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad, como yo les decía, la facturación electrónica termina siendo el puntal del desarrollo de muchas cosas más asociadas o apalancadas precisamente en esta obligatoriedad para el cumplimiento. Y lo decía Raúl, la facturación electrónica ha sido bueno para la firma electrónica, ¿sí? Y la facturación electrónica en la siguiente cadena ha permitido, por ejemplo, incorporar analítica de datos para empezar a analizar y asociar información relacionada con los ingresos y con los gastos de los contribuyentes. Y aquí sí les voy a contar un poquito algo que empezamos a trabajar hace algunos años, precisamente en pandemia, con mi socia, y empezamos a pensar qué más a partir de la facturación electrónica y cuál es el desafío ya desde el sector privado para tratar obviamente de que estos servicios sean mucho más democráticos o que puedan estar al alcance de ustedes. Y claro, cuando existe ya un momento o un punto de partida para que todos vayamos a facturación electrónica, que fue precisamente en noviembre del 21, identificamos que todas estas facturas, obviamente que se iban a generar, iban a ser, por un lado, el ingreso de una persona, pero por otro lado, el consumo de otra persona. Y cuando tú tienes que facturar, tienes que, obviamente, cargar tu firma electrónica y loguearte con tus claves, precisamente, a la página del Servicio de Rentas Internas. Ahí, entonces, identificamos una oportunidad de descargar toda la información de tus compras, incorporar inteligencia artificial para que se analice cada uno de los ítems, el RUC del proveedor, el sector o el servicio que está prestando, la actividad a la que se dedica, el ítem que estás comprando, y que lo asocie ya sea a la actividad económica para que pueda ser declarado o que pueda ser considerado en la declaración de IVA mensual o semestral,
y que lo asocie también a gastos personales que nosotros en nuestra norma tenemos como una rebaja que nos podemos utilizar al final del año el impuesto a la renta. Entonces, lo que se plasmó precisamente fue el hecho de que esta herramienta permita, a través de la inteligencia artificial, clasificar tus gastos, ya capturaba la información de tus ingresos y te proponga una declaración automática para que simplemente tú la realices. Ese aplicativo está en un aplicativo y también está en la web, es una app que se llama Colitax y es un contador en línea. Y las personas lo pueden, los no obligados a llevar contador, lo pueden utilizar para que realicen automáticamente sus declaraciones. Hacia allá está el futuro, no es algo que está a 5 o 10 años, es algo que ya lo estamos viviendo, es decir, tener cumplimientos voluntarios, sencillos, simples, que no generen preocupación a los contribuyentes, que los contribuyentes se dediquen al quehacer de sus actividades económicas, a la cadena de valor de los procesos que llevan adelante y que deleguen quizá esta parte del cumplimiento a estas inteligencias y a la tecnología para hacerlo bien. Y por el lado, yo particularmente siempre le veo por el lado del sector público, creo que estamos ya avanzando hacia una declaración sombra. De hecho, el director ya lo mencionaba, que hay una propuesta ya de valores que te sale cuando tú vas a declarar. Y creo que lo que tiene que pasar inmediatamente es estos procesos de devolución que señalaba que son muy ágiles, son muy versátiles, tendrían que ser automáticos. Tendría que llegarnos el cheque a la casa o la transferencia de un crédito que a lo mejor nosotros hayamos anticipado de renta o de ISD, dependiendo, tendrían que llegar. Y creo que eso, para eso, creo que sí lo vamos a poder ejecutar en un mediano plazo, porque yo debo decir que el SRI como institución es una institución muy fuerte, que ha sido pionera en el Ecuador en la implementación de estos procesos tecnológicos y que viene dando tratamiento a esta información de manera muy adecuada. Muchas gracias, Marco. El tiempo es tirano. Igual te quiero en un minuto, tipo elevator pitch, para cerrar, José, si querés un mensajito final o tu visión también en un minuto. Sí, bueno, pienso que las autoridades tributarias tienen un rol importante en la implementación de los sistemas de facturación electrónico, pero que la evolución de nuevos servicios, las nuevas innovaciones siempre van a estar más impulsadas por el sector privado que por el sector público. Ellos tienen sus propias obligaciones, pueden hacer muchas cosas positivas con la información analítica e información importante para llegar a sectores menos, con menos recursos que con otros, pero que la innovación, las nuevas cosas, las formas de, por ejemplo, financiar a la pequeña empresa a través del factoring, todas estas iniciativas de sistemas de negociación que también se apoyan en la facturación electrónica van a ser habilitadas justamente por proveedores, sean tecnológicos a su nivel o sea de proveedores autorizados a otro nivel, para que la carga tecnológica sea baja y te dediques a justamente pensar en esta otra capa de valores agregados, tanto al contribuyente como a las autoridades tributarias. Bárbaro, José. Muchísimas gracias a los tres. Les pido un aplauso a este panel de expertos. Muchas gracias. El asunto de las multinacionales, por ejemplo Amazon, las stream que llaman ahora de las películas y qué sé yo, que no se les puede controlar y cobrarle los impuestos. Eso pasa a nivel mundial, ¿no? O sea, en Francia, incluso he oído que en Estados Unidos tienen proyectos de cómo poderles cobrar. Porque acá, por ejemplo, se compra y no, incluso a veces le facturan y a ellos no les cobran. O sea, y otras transacciones que, por ejemplo, en Amazon directamente no cobran IVA, nada, no sé. Entonces, en cambio hay otra, por ejemplo, en España yo compro libros digitales y me cobran el IVA, pero de España. O sea, yo pago el IVA, pero de España. Entonces, porque yo entiendo que el IVA es a nivel, paga el comprador. O sea, entonces debería comprar, si la transacción se hace en el Ecuador o en cualquier país, debería pagar el consumidor del país. ¿Cómo se puede controlar eso aprovechando la inteligencia artificial
y todo esto de analítica de datos, porque me parece, no creo que sea tan difícil, digamos. Gracias. Bueno, una pregunta fácil, no sé quién quiere tomar brevemente una respuesta. Creo que es una gran pregunta para la que necesitaríamos el doble del tiempo del que tuvimos, no el que tengo. Así que voy a tratar de ser muy corto. Hay que separar lo que son los impuestos directos de los impuestos indirectos. En los impuestos directos, que son el impuesto a la renta de las personas jurídicas o impuesto a las ganancias, depende de cómo se llama en cada país, evidentemente puede haber una dificultad. El sistema tributario internacional desde muchos años tenía un criterio específicamente de residencia y no del país de la fuente para el pago de esos tributos, y hay un cambio inminente mundial con la introducción de los famosos pilares 1 y pilares 2 que desde la OECD y en el marco del marco inclusivo se están trabajando, y eso está caminando por ese lado. Entonces la parte del impuesto a la renta. El impuesto al consumo, el IVA, tiene un espacio de menor discusión, es decir, hay un criterio de destino, es el país donde está el consumo al que le corresponde. No siempre es fácil identificar cuál es el país del consumo, porque uno puede estar utilizando su cuenta de Netflix, por ejemplo, mientras está viajando, y pues aunque esté en el otro país, el país del consumo normalmente es el de la residencia habitual de ese consumidor, pues se puede pensar en el medio de pago y dónde está la tarjeta con que se utiliza, etcétera. Pero el criterio es básico. Y luego hay dos mecanismos o diferentes alternativas para solucionar el problema. La más recomendable es que la propia compañía que tiene la operación actúe como si fuera un contribuyente local, cobre el impuesto y luego lo entere al país, ¿no? Y hay dos formas, por lo menos, de hacerlo. Una, que es como se hace aquí en Ecuador o en Costa Rica o en Uruguay, en que se utiliza un mecanismo a través del medio de pago, es decir, que en la tarjeta de crédito con la que se paga un servicio de streaming, por ejemplo, se deduce del pago el monto equivalente al IVA o como se llama el impuesto en cada país, y eso se pasa a la administración tributaria, que requiere un esfuerzo de la administración y del sistema financiero para poder implementarlo. Y el otro mecanismo, como se usa por ejemplo en Chile o en Australia, Nueva Zelanda y otros países en el mundo, es que voluntariamente las compañías en el exterior cobran el impuesto y a través de mecanismos simplificados, también sin presencia física, enteran a la administración tributaria. Hay más de 400 compañías en Chile, por ejemplo, que lo hacen, ¿no? Son los dos mecanismos. Pero es un tema largo y complejo que necesitaría una sesión más grande que la que tuvimos para tratarlo.